volver de la muerte. Nada más difícil de aceptar, incluso para quienes creen. El relato de la resurrección de Jesús parece rozar lo imposible. ¿Cómo explicar que alguien crucificado, sepultado y sellado en una tumba pueda aparecer vivo 3 días después? Los evangelios no cuentan una escena gloriosa. No hay testigos del momento exacto en que Jesús resucita. Lo que hay son relatos de apariciones posteriores, confusas, fragmentadas, cargadas de emoción y miedo. María Magdalena dice haberlo visto. Luego, otros discípulos aseguran lo mismo. Algunos dudan, otros necesitan tocarlo. ¿Y los enemigos? Silencio. Ni los romanos ni los líderes judíos del momento lograron mostrar un cuerpo, ni siquiera inventaron una explicación sólida. Solo se dijo que sus discípulos se lo robaron. Pero ¿qué clase de seguidores robaban un cadáver para luego morir por él? No tiene lógica. Aquí está el problema. Los datos son escasos. Los testimonios están llenos de fe. Y la idea de resucitar es tan impactante que genera rechazo incluso entre creyentes. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que ocurrió fue un evento real o un mito nacido del dolor y la esperanza? La idea de un ser divino que muere y luego regresa a la vida no es exclusiva del cristianismo. Desde mucho antes de Jesús, el mundo antiguo estaba lleno de relatos similares, historias que, aunque diferentes en forma, compartían el mismo núcleo: muerte, descenso al mundo de los muertos y resurrección. En Egipto, el dios Osiris fue asesinado, despedazado y luego reconstruido y devuelto a la vida gracias a su esposa Isis. Su regreso marcaba el ciclo de la naturaleza, la muerte del grano en la tierra y su renacer como planta. En Mesopotamia, Tamuz era un dios pastor que moría cada año y descendía al inframundo, solo para regresar con el inicio de la primavera. Era el símbolo del renacer de la tierra. En Grecia, Dionisio, el dios del vino, también pasó por una muerte violenta. Fue despedazado por los titanes y posteriormente resucitado por Zeus. Su historia también simbolizaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y la celebración. Y luego está Mitra, adorado en el Imperio Romano justo antes del cristianismo. Aunque los detalles de su culto siguen siendo discutidos, algunos creen que su figura incluía elementos de muerte y renacimiento, y hasta una comida ritual parecida a la Eucaristía. Entonces, si la idea de morir y volver a la vida ya existía, la resurrección de Jesús fue solo otra versión de un mito universal, un símbolo adaptado a la cultura judía del siglo I. Los escépticos lo creen así. Dicen que la historia de Jesús toma prestados elementos de religiones anteriores para crear algo poderoso, emocional y convincente. No un hecho real, sino un relato diseñado para sostener una nueva fe. Pero hay una diferencia que no podemos ignorar. En los antiguos mitos, la resurrección suele estar ligada a ciclos naturales, al cambio de estaciones, al eterno retorno. En el caso de Jesús, no hay símbolo agrícola ni renacimiento anual. Su resurrección se presenta como un evento único, definitivo, que rompe el ciclo, no lo repite. Y eso cambia algo, tal vez, porque no se trata solo de si alguien resucitó, sino de cómo y para qué se dice que lo hizo. Para millones de personas, la resurrección de Jesús no es una metáfora, es un hecho, el hecho que lo cambia todo. No una leyenda adaptada de otros dioses, ni una ilusión colectiva, sino la victoria definitiva sobre la muerte. Los primeros cristianos no hablaban de símbolos, hablaban de alguien real, con nombre, rostro, heridas, Jesús. Aseguraban haberlo visto, no en sueños, no en visiones, en carne y hueso, caminando, hablando, comiendo, y lo más impactante,
Muchos de ellos murieron por afirmar eso, no por ideas abstractas, por una convicción concreta. ¿Quién arriesgaría su vida por algo que sabe que es mentira? Pablo, en una de las cartas más antiguas del cristianismo, afirma que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Y añade, muchos de ellos aún viven. Es decir, puedes ir y preguntarles. No está construyendo una leyenda, está dejando una invitación abierta. Además, los relatos de los evangelios tienen algo raro. No están maquillados para convencer. Al contrario, están llenos de detalles incómodos. La primera testigo es una mujer, María Magdalena, en una época donde el testimonio femenino no era tomado en serio. Los discípulos aparecen confundidos, asustados, incluso incrédulos. No es el tipo de historia que uno inventaría si quiere que le crean. Y algo más. El tono. No suena como un mito épico lleno de rayos celestiales o venganzas divinas. No hay fuegos artificiales, solo un sepulcro vacío, un nombre pronunciado con ternura, un pan partido, una herida mostrada. La resurrección cristiana no es espectáculo, es cercanía, intimidad, cambio de perspectiva. Y para muchos, esa es precisamente la señal de su autenticidad. ¿Pudo haber sido alucinación colectiva? ¿Autosugestión? Tal vez. Pero una alucinación que cambió la historia, que enfrentó imperios, que transformó vidas por siglos. Esa es la pregunta que aún hoy incomoda a más de uno. Supongamos que nunca podamos probarlo, que no exista una prueba definitiva, ni un video, ni un testigo que nos convenza a todos. Supongamos que la resurrección de Jesús se quede, para siempre, en ese espacio extraño entre la fe y la historia. Entonces, ¿qué? Quizás el poder de la resurrección no esté en demostrar que un cuerpo venció a la muerte, sino en lo que ese relato produce en quienes lo escuchan. Porque algo pasó, algo tan fuerte, que un grupo de personas comunes, asustadas, perseguidas, sin poder ni recursos, se transformó en una comunidad dispuesta a dar la vida por un mensaje, que la muerte no es el final, que el amor es más fuerte, que la injusticia no tiene la última palabra, y eso, sea simbólico o literal, cambió el mundo. ¿Fue real? ¿Fue mito? ¿O fue ambas cosas a la vez? Una historia tan profundamente humana, que necesitaba vestirse de lo imposible para ser comprendida. La resurrección de Jesús no es solo una afirmación religiosa, es una provocación a la razón, un desafío a nuestra visión del mundo, y quizás una invitación a mirar más allá del miedo, del dolor y de la tumba, porque tal vez lo más revolucionario no es creer que Jesús resucitó, sino actuar como si eso fuera verdad.